Flaco, Héctor Pringles, vivía en la calle Gregorio Lemos, 658, o sea que era la vuelta de YPF, lo que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Tenía un grupo de amigos muy queridos, que yo los llegué a conocer. Vivía con unos tíos, una hermana del padre que había, digamos, como asumido el papel de madre de él, y su padre, que era un hombre que trabajaba en YPF, había trabajado en YPF, muy querido, que yo después pude conocer gente que lo había conocido y lo quería, era un hombre muy apreciado, vivía en el fondo también de ese domicilio, ahí en Gregorio Lemos 658. Ahí en Godoy Cruz. Sobre O'Higgins o García, la calle que topaba con Salta, en una esquina creo que supo haber una carpintería. Entonces él se quedaba, que solía quedarse mirando al hombre, a un señor que trabajaba en la carpintería. Él decide que ir a pedirle a ese señor a ver si le daba trabajo. Que él siempre lo espiaba, que le encantaba el trabajo de la carpintería, que lo que se podía hacer con la madera y con las manos. Dice, pero yo le llevaba una propuesta. Que le permitiera quedarse unos días ahí. Sí, bueno, yo lo ayudaría a limpiar, a mantener limpio el lugar, alguna tarea que usted haga que yo pueda colaborar. Dice, y eso sí, yo tengo que ir al colegio, así que dentro del día que el tiempo que yo esté acá, tengo que tener un espacio para ir a estudiar, pues yo voy al colegio. Él era de una forma, cuando lo conocí, fue cambiando, pero lo que siempre fue igual y siempre me encantó de él y me hizo aguantarle a un montón de cosas, que era un tipo leal, era un tipo solidario, era un tipo respetuoso. Era alto, me llevaba, no sé, yo quedaba como un bastón al lado de él. Para mí era un morocho hermoso. Lo conocí en mi casa, o sea que el príncipe azul, que no era azul, sino morocho de venas de sangre roja, caliente. Lo conocí en mi casa, me fue a buscar a mi casa, como quien dice. Y bueno, nos casamos. ¿Y era un tipo amable? ¿Era un tipo seco? amable, le costaba hablar, que eso es lo que me llamaba la atención en algunas reuniones, y creo que eso fue lo que hizo que me interesara en él. Nos pusimos de novio, pero yo vivía en Buenos Aires, y él, cuando nos ponemos de novio, él estaba en Mendoza, así que nosotros prácticamente mucho no nos conocíamos, ¿verdad? No sé, nos agarró un amor, yo de verdad lo amé, lo sigo amando y me lo voy a amar hasta que me muera. Creo que él me respondió de la misma forma. Pero claro, no nos conocíamos los tics, las histerias o las cosas de cada uno. En realidad lo conozco en mi casa. ¿Dónde era tu casa? Mi casa era en Gregorio de la Ferreira, 2 cuadras de la estación. Y si no me equivoco, la calle de Echeverría es en 1489. Golpean, yo salgo a abrir, vivíamos en un paseo de la casa. Venía un compañero que ya lo conocía porque había venido en diferentes oportunidades, porque fue en el año 64 cuando había una efervescencia en todo el país por el supuesto retorno de Perón alrededor del 17 de octubre. Viene acompañado de otra persona. Esa otra persona era Héctor. Era el flaco. Era el flaco que después, el flaco Pringles. Bueno, para mí era el primo de... ¿Y por qué van a tu casa? Porque el otro compañero, la persona que va, Alfredo, lo había contactado a mi papá a través ¿Quién era de tu papá? Mi papá era un militante peronista, digamos, medio de base solo, pero un fanático peronista, que él era de profesión peluquero, y cuando había paro general, él cerraba la peluquería y se iba a la estación de trenes, que estaba a 2 cuadras, a hacer bajar a todos los que para él eran carneros, y les hablaba y les gritaba, y lograba a veces que algunos se bajaran. Porque había paro. Porque había paro. Y cuando, por ejemplo, había paros generales, los trenes andaban, iba a putear
a los maquinistas. Ajá, porque andaban, no, claro. no hacían paro. Bueno, y ahí se conocen con el flaco. Entonces ahí lo conozco a Héctor, en ese momento no me significó nada, porque aparte no abrió la boca, para lo único que habló fue para decirle a mi papá, usted es cordobés, ¿no? Y entonces yo dejé de hablar con el compañero y le digo, vos ya sabías que era cordobés, porque mi papá no tiene tono cordobés. Entonces ya, viste, de entrada, bueno. Y después, bueno, él siguió asistiendo a las diferentes reuniones que se hacían, por el motivo principal era el retorno de Perón y queríamos participar. Llega el tan esperado 17 de octubre, que si la memoria no me falla, cayó sábado, así que... ¿17 de octubre de qué año? Del año 1964. ¿Y por qué vinieron acá a Plaza 11? Porque acá, si Perón venía a la Argentina, supuestamente iba a venir a esta plaza. Ajá. Iba a hablarle al pueblo argentino desde esta plaza. Y se juntó mucha gente. Se juntó, pero impresionante. Yo después volví a ver más o menos la misma gente o más cuando volvió definitivamente el 20 de junio. Pero para mis 19 años eso fue conmocionante, porque la Rivadavia, para donde mirabas había gente, toda esta esquina, nosotros estábamos parados ahí, en La Rioja y Rivadavia. Porque como se presentía que podía haber problemas, porque ya se sabía del peronismo sin Perón, más los peronistas que queríamos a Perón. Sí. Entonces había que ponerse en algún lugar estratégico. Y eso lo elegían obviamente las personas mayores que venían de la resistencia, como mi padre, el compañero que llevó a Héctor a mi casa y otros compañeros que vinieron con nosotros. Bueno, y ahí entre ustedes... Y ahí me di cuenta ese día que algo le pasaba, que a él le pasaba algo conmigo. Yo ya había entrado a gustarme, pero ¿qué pasaba? Yo creía que a él le gustaba a otra compañera. Y la compañera me decía, no, está loco como pero se va a ser interesante. Y yo decía, bueno, si va a ser interesante, yo también voy a ser interesante. ¿Y se te declaró ese día? No. ¿Cómo fue entonces? Porque ese día cuando se arma el revuelo en FENAC, cuando avisan por los parlantes que Perón no puede entrar al país, que se vuelve de Brasil, la gente que estaba cerca del palco, entre los peronistas sin Perón y los peronistas con Perón, se una trifulca infernal, obviamente enseguida viene la represión, entonces nosotros salimos por acá, corriendo, cada uno por donde podía, y llegamos al micro. Cuando llegamos al micro, el flaco no estaba. Bueno, entonces un día llega el primo de él, por el que lo había conocido, y me trae una carta donde se me declara, donde me dice que me ama desde el primer momento que me vio. Y que no podía hacerlo personalmente porque había empezado a trabajar en IPF. En Mendoza. En Mendoza. Mendoza, 17 de noviembre de 1964. Querida Norma, lamento no haber podido hacer esto personalmente. El motivo de la presente es hacerte saber que desde el primer día que te vi, te amo profundamente. En esos días yo no tuve contacto con el flaco. Sí tuve contacto con algunos de los compañeros que trabajaban en esta zona, porque trabajamos en distintas zonas. Ajá. Y cuando nos encontramos, en este caso con Ubaldo, ya se sabía, se sentía el comentario y se sentía también, hasta podíamos palparlo de quién eran los que hacían este tipo de comentarios. Y no tengo empacho en decir que habían compañeros que eran de IPF, habían compañeros de vialidad, habían compañeros municipales que eran metalúrgicos. Digo compañeros a este tipo de personas porque hasta ese momento nunca suponíamos, más allá de que tuviéramos distintas formas de pensar, para nosotros eran compañeros, nunca pensamos que estaban metidos en una cosa tan jodida como esta. No, bueno, esa semana anterior, como dice él, se corrían montones de rumores. Que era posible que ese fin de semana iban a suceder en Mendoza, a lo mejor hechos violentos como ya se venían dando en otros lugares del país. Bueno, y comentaba sobre eso. Y un día, creo que fue el miércoles de la semana o el martes, me dice, mira, dice, hoy me encontré con el señor Martínez, dice, y estuvimos conversando y me cuenta, dice, que la señora está
enferma y los hijos no están, y me pidió si vos te podés ir a quedar, dice, el fin de semana. Cuando viene el viernes a buscarme, viene el hombre, pero viene con la señora. Entonces yo cuando la veo a la señora, yo, este boludo me quiere sacar de acá. Y entonces entramos, antes de que la familia entre, porque después le hicimos pasar, los llevo para adentro y le digo, pero pará, vos me estás mintiendo. Le digo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no me decís lo que pasa? ¿Qué sé yo? Eran las 4 de la mañana del día 22 de noviembre. ¿De qué año? Del año 75. Esa noche estábamos por largar el segundo turno, que se larga a las 4 de la mañana. En el momento en que estábamos por largar el camión, que estaban saliendo los camiones, aparecieron un montón de camionetas y coches. ¿Vos por qué estabas acá en Corralón? Porque era el capataz general de recolección en ese entonces. Nos piden, esta gente se arrima a donde estábamos, porque estábamos casi al borde de la salida, y nos piden que nos obligan a irnos adentro, apuntándonos con armas. Uno de los agentes de seguridad sale al frente y dice que ahí no pueden actuar porque está saliendo la recolección, y le dieron un culatazo en la cara. ¿Podés describir cuántos coches